Queridos amigos, ¿cómo están? José Illescas los saluda desde Orantia, Toronto, en español. Hoy día, 6 de noviembre de 2024, vamos a iniciar nuestra sesión número 134 de lectura y estudio del libro de Urantia versión 2021, empezando un nuevo documento, el documento 73, El Jardín del Edén. Este es un lindo documento, vamos a ver mucha historia y les tengo algunas sorpresitas interesantes, ¿no? Para ilustrar este documento que empieza en la página 821 del libro original. Bien, empezamos con una pequeña oración al Padre, dándole gracias por estar reunidos nuevamente y pidiéndole que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento para comprender estas verdades y así poderlas transmitir a nuestros hermanos. Les pedimos también por los hermanos que sufren problemas de salud, problemas de enfermedad, que sufren persecución, que sufren guerras, desastres naturales, para que encuentren paz, alivio y solución a sus problemas muy pronto, con tu gracia, Padre, Padre Celestial. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel, nuestro Padre y hermano. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a compartir el libro en la página correspondiente y nuestro primer lector va a ser José Luis. A ver, me dice José Luis si se ve. Ok, Sí, está bien. ok. Yo lo veo bien, no sé, los Vamos compañeros y Marlene, si está bien la a ver letra. bien. Ok, vamos a empezar entonces el documento 73, primer párrafo de la introducción. Aquí ven ustedes una ilustración de la ubicación de donde fue el primer jardín. Esta es la isla de Chipre, una isla que tiene 240 kilómetros de largo, de punta a punta, ¿no? Y está más o menos a unos 120 o 110 kilómetros del continente, de tierra firme. Está entrando Rubén, vamos a abrirle, disculpen la interrupción. Rubén de Perú. Bienvenido, Rubén. Ok. Entonces, esta es una república democrática, Chipre, que está frente a Siria y al Líbano. Este es el Mediterráneo oriental también le llaman el Mediterráneo levantino, porque el Levante es toda esa zona del este del Mediterráneo, ¿no? Bien, aquí vamos a ver que en esta franja pequeña había una península que sobresalía, larga y estrecha. Ahí fue el Jardín del Edén, que ya ha sido confirmado científicamente. Bueno, hay un investigador, un explorador, ahora les voy a hablar de él, que él mismo financió una expedición para hacer un escaneo del fondo marino de esta zona y encontró todas las referencias que da el libro Durantia sobre las características de esta franja de tierra. Muy bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok, adelante, José Luis. La decadencia cultural y la pobreza espiritual derivadas de la caída de Caligastia y de la confusión social resultante afectaron poco a la situación física o biológica de los pueblos de Urantia. La evolución orgánica siguió el buen ritmo con total independencia del fulminante revés moral y cultural que había supuesto la desefección de Caligastia y Daligastia. Así, hace casi 40.000 años llegó el momento en el que los portadores de vida de servicio en Urantia advirtieron que, desde un punto de vista puramente biológico, sus razas estaban cerca de alcanzar la culminación de su desarrollo. Los índicos Melquisedec coincidieron con esta opinión y aceptaron de buen grado unirse a los portadores de vida para solicitar a los altísimos de Edentia que se llevara a cabo una inspección en Urantia con vistas a autorizar el envío de elevadores biológicos, un hijo y una hija materiales. Muy bien. A ver, vamos a empezar por el principio. Este documento 73 es redactado por Solonia.
Vamos a adelantarnos un poquito. Creo que se hace con control. Sí. Estos son los síndicos Melquisedec. Bien. Solonia es una voz seráfica del jardín. ¿Recuerdan cuando estudiamos el documento 39, las huestes seráficas? Nos dan 7 categorías de serafines, ¿no? Los serafines supremos, los superiores, los administradores, en fin. Y el quinto grupo corresponde a los serafines que se llaman las voces del jardín. Perdón, es el grupo de los ayudantes planetarios. Y el primer subgrupo de estos ayudantes planetarios son estas voces del jardín. Son ángeles que van a asistir directamente a los hijos materiales cuando vienen en sus misiones, ¿no? De elevadores biológicos. Esta voz del jardín llamada Solonia fue la que expulsó a Adán y Eva del jardín luego de la falta. Eso lo vamos a ver en el siguiente documento. El siguiente documento también es redactado por Solonia, este ángel, voz seráfica del jardín. Bien, regresamos al principio, ¿no? Ok, ok. Bien. Ahora repasemos algunas referencias cronológicas para centrarnos bien en este documento y me parece que en los 3 siguientes, que veremos más adelante. La vida humana inteligente en Urantia apareció luego de 3 mutaciones programadas, ¿recuerdan? Hace casi 1 millón de años, 980 y tantos mil. Bien, la primera raza humana que apareció fueron los descendientes de Andón y Fonta. A esa raza se le llaman los andonitas, ¿ok? Los andonitas. Esa fue una raza magnífica, experimental, única en Urantia. Los andonitas se distribuyeron por 3 continentes. Yo diría por 4, porque también llegaron a Australia. Se extendieron por Europa, por Asia, por África y también parte de Australia, ¿no? A lo largo de medio millón de años, alcanzando una población de unos 10 millones de habitantes, me parece, si mal no recuerdo, de ese documento. Lamentablemente, una importante parte de estos descendientes andonitas, que tenían muy buen genoma, se degradaron al mezclarse con primates y animales, ¿no? inferiores, dando lugar a los mestizos, que eran un problema, que eran unos salvajes que tenían una inteligencia casi humana, ¿no? Y permanentemente los andonitas andaban tratando de destruir o tratando de eliminar a estos elementos tremendamente negativos, ¿no? Durante cientos de miles de años, este hombre primitivo, descendiente de Andón y Fonta, los andonitas, ¿no? tuvieron millares de guerras de exterminio contra estas cepas inferiores. Bien. Luego de 500 años, de 500.000 años, perdón, sucede un acontecimiento único y trascendental, otro acontecimiento, podríamos decir, en nuestro mundo decimal. Hace 500.000 años aparecen juntas las 6 razas de color. ¿Ok? Entonces, más la raza Sangik ya serían 7, ¿verdad? Ok. Estas aparecen todas juntas en la descendencia de una sola familia, como recordarán, la familia Sangik, al noreste de la India. Bien. Las razas roja, naranja, amarilla, verde, azul e índico se sumaron luego y se mezclaron en diferentes grados con los andonitas. Todos estos eventos biológicos, ¿no? fueron implementados por los portadores de vida. Específicamente los portadores de vida que se habían quedado residentes después de la implantación de vida. Bien, estas 7 primeras razas que habitaron la Tierra hasta el momento fueron creadas con un potencial evolutivo, es decir, tenían la capacidad de ir enriqueciendo, perfeccionando su genoma, ¿ok? A medida que se iban mezclando entre ellas, a medida que se iban reproduciendo, iban adquiriendo experiencias, ¿no? Y todo eso va pasando al DNA, ¿no?
Eso es interesante. Ahora ya se sabe mucho de eso. La biología ha avanzado en ese aspecto, ¿no? Bien, y esta evolución ascendente solo se produce si los cruces son entre individuos normales o superiores. Si eventualmente hay una mezcla con cepas inferiores, se produce una regresión, una degeneración de la estirpe. Esto siempre se da, desgraciadamente, inevitablemente, pero al final deben depurarse las razas por las intervenciones inteligentes de los individuos superiores, como lo hemos leído en otros documentos. ¿No? Ok. Ahora bien, los portadores de vida sabían que el potencial evolutivo de estas razas tenía un límite y que es como que se va llenando un disco duro, ¿no? De muchos terabytes hasta que ya no cabe más, ya no puede seguir el ascenso o el perfeccionamiento de la raza, ¿no? Llega a su límite y por lo tanto se requiere otro salto evolutivo. Y este salto evolutivo ya no dependía de los portadores de vida. Para este salto era necesario la intervención de hijos divinos, ¿ok? Otros hijos divinos, los hijos materiales, ¿ok? Los Adanes y Evas para los planetas del sistema de Satania. Acuérdense que el nombre de Adán y Eva se da para los hijos materiales del sistema de Satania solamente. En los otros sistemas tienen otros nombres, ¿ok? Bien. Otro evento importante que se da, estamos recordando los documentos que ya hemos leído, que se da hace 500.000 años, es la venida del príncipe planetario, Caligastia, y su equipo corpóreo, su séquito, ¿no? Quienes organizaron las 10 escuelas de la civilización para convertir al hombre de cazador a labriego. ¿Ok? Bien, la misión del príncipe progresó bien durante 250.000 años. Buena cuenta, ¿no es cierto? Hasta el trágico momento que decidió plegarse a la rebelión de Lucifer. Bien. Y todo lo bueno que se había ganado, ¿no? De los planes divinos para este mundo empezaron a perderse rápidamente. Y en los siguientes 160.000 años, después de que Caligastia se pliega a la rebelión, la decadencia cultural y la pobreza espiritual resultaron en el caos, en la confusión generalizada en el planeta. Sin embargo, la evolución biológica de las razas había seguido su progreso, como nos dice este primer párrafo, ¿no? Había seguido su progreso a duras penas, ¿no? Hasta un grado que ya estaba muy cercano a la culminación de su desarrollo. Entonces fue entonces que los portadores de vida comunican este hecho a los 12 síndicos Melquisedec que estaban a cargo del planeta después de que destituyen a Caligasti, ¿verdad? Bien, esos síndicos Melquisedec después iban a entregar el planeta a Adán y a Eva, ¿ok? Como veremos más adelante. Bien, entonces estos síndicos aceptan la sugerencia de los portadores de vida, que son los expertos en la biología, ¿no? Envían su solicitud a los altísimos de Edentia. Esto tiene que llegar a la constelación. Edentia es la capital de la constelación de Norlatiadec, ¿no? Para que enviaran un inspector o varios inspectores, quienes verificarían el hecho y autorizarían la venida de los hijos materiales a Urantia. Hasta aquí el primer párrafo. Y ese enviado fue este señor, Tabamantia. ¿Ok? Ah, seguimos. Renato, por favor, nos lees el siguiente párrafo. O los dos siguientes, porque son tres renglones nomás. Se dirigió esta solicitud a los altísimos de Edentia porque habían ejercido jurisdicción directa sobre muchos asuntos de Urantia desde la caída de Caligastia y el vacío temporal de autoridad en Jerusalén. Tabamantia, supervisor soberano de la serie de mundos decimales o experimentales, fue a inspeccionar el planeta y tras comprobar el progreso racial, recomendó otorgar hijos materiales a Urantia. Algo menos de 100 años después de esta inspección, llegaron Adán y Eva, un hijo y una hija materiales del sistema local,
y acometieron la difícil tarea de intentar desenredar los embrollados asuntos de un planeta retrasado por la revolución, por la rebelión y proscrito por el aislamiento espiritual. Ok. Entonces se envía a Tavamantia y Tavamantia dice, sí, el planeta está listo para enviar los elevadores biológicos. Había mucha esperanza con los elevadores biológicos porque ellos no solamente iban a mejorar la fortaleza, ¿no? de eh, el organismo humano, sino también iba a elevar la capacidad intelectual, la inteligencia, iba también a elevar la espiritualidad en las personas. Y todo esto se esperaba que contrarrestara todo el daño, todo el mal que había sucedido después de la rebelión. O sea, había una gran esperanza de que Adán, a cargo del planeta, y su consorte Eva, pues lograran ese objetivo y el planeta se salvara de la desgracia, ¿no? Provocada por su príncipe Caligastia. Ok. Este documento tiene 7 secciones. Muy probable que lo terminemos hoy. Ok. Le toca a sí, Marlene. Adelante, Marlene. ¿Estás ahí? ¿Tu micro está abierto? Sí. Marlene, no te oímos tu voz, tu dulce voz. No sé qué pasa con tu micro. No se oye tu voz. Ahora, La tuya sí, Mario, pero escuchamos ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. si puedes Ahora sí. acercarte un poquito al micro para que se escuche mejor. Ok. Léete los dos Uno, primeros. los noditas y los amadonitas. En un planeta normal, la llegada del hijo material suele inaugurar los albores de una gran edad de invención, progreso material e ilustración intelectual. La era posadánica es la gran edad de la gran edad científica en la mayoría de los mundos, pero no así en Urantia. Aunque el planeta estaba poblado por razas físicamente aptas, las tribus languidecían en las profundidades del salvajismo y el estancamiento moral. 10.000 años después de la rebelión, se habían borrado prácticamente todos los beneficios de la administración del príncipe. Las razas del mundo estaban muy poco mejor de lo que estarían si este hijo equivocado no hubiera llegado nunca a Urantia. Solo entre los noditas y los amadonitas perduraban aún las tradiciones de Dalmatia y la cultura del príncipe planetario. Muy bien. Ok, entonces nos dicen que estos altísimos ya habían intervenido en otros asuntos de Urantia desde la caída de Caligasta, ¿no? O sea, los regentes de la constelación, ¿ah? O sea, más allá del sistema. Y que también se habían encargado, obviamente, de la sede del sistema, Jerusalén, ¿no? Donde había sucedido la rebelión de Lucifer, que es la capital del sistema de Satania. Bien. Y este Tabamantia, el supervisor soberano de los mundos decimales, el que vino a inspeccionar el progreso racial y recomendar el envío de Adán y Eva, ¿no? Dio su informe y todo ese trámite demoró más o menos 100 años hasta que llegaron estos hijos materiales tan esperados, ¿no? Nos dicen también en este párrafo que en solo 10.000 años de sucedida la rebelión, todos los beneficios de la administración del príncipe se habían borrado. El nivel de salvajismo y estancamiento moral, con esas palabras lo describe Solonia, el mundo estaba como si el príncipe nunca hubiera llegado, como si nunca se hubiera dado la primera revelación epocal, que es la que trae el príncipe. Bien, seguimos. Mario, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Los noditas. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, gracias. Los noditas eran los descendientes de los miembros rebeldes del equipo del príncipe
y debían su nombre a Not, su primer jefe en su día. Ahí está. Presidente de la Comisión de Industria y Comercio de Dalmacia. Los amadonitas eran los descendientes de los andonitas que eligieron mantenerse leales con Van y Amadón. Amadonita es una denominación cultural y religiosa más que un término racial, ya que los amadonitas eran básicamente andonitas desde el punto de vista racial. En cambio, nodita es un nombre tanto cultural como racial, pues los propios noditas constituyeron la octava raza de Urantia. Ok, Gracias. esto es muy interesante. Miren ustedes, solo entre los noditas y los amadonitas se mantenían las viejas tradiciones de Dalmatia y sus escuelas, ¿no? Los noditas eran los descendientes de Nod, junto con los de todos los miembros rebeldes del equipo corpóreo del príncipe. Por eso les he puesto acá el cuadrito para recordar. Esto lo vimos en el documento donde vimos la rebelión, Sí. cómo fue la rebelión planetaria, ¿no? No la del sistema, sino acá en este mundo, ¿no? A ver, disculpen, estoy abriéndole la puerta a Octavio Silver. Yo siempre lo anoto porque, aunque sé que él no puede participar en las lecturas. Ok, a ver, estábamos hablando de... Bienvenido, Octavio. Bien. Entonces, Nod y todos los rebeldes que están acá, que se quedaron en el planeta y obviamente perdieron la inmortalidad, perdieron la capacidad de poder alimentarse del fruto del árbol de la vida, este, formaron un pueblo, ¿no? El pueblo de Nod, ¿no? The Bluetooth, the radio modem, aux input modem. Vamos a hacer mutis a Octavio. Ok. Bien, entonces, a ver, repetimos. Nod crea un pueblo y sus descendientes son los noditas. Estos descendientes todos eran hijos de los miembros rebeldes del séquito de Caligastia que quedaron aquí. Como recordarán, Nod era el presidente de la Comisión de Industria y Comercio y además era el representante de todas las escuelas, era el primer jefe de todas estas escuelas. Bien, estos rebeldes, como les decía, perdieron su inmortalidad y entonces Caligastia les ordenó que se reprodujeran entre ellos. Entonces se reprodujeron entre ellos, pero también tuvieron descendencia con las razas Anguic y los andonitas que habían ahí. ¿Recuerdan esa frase bíblica? Y los hijos de los dioses tomaron a las hijas de los hombres por ser hermosas. Esto está en el Génesis, capítulo 6, versículos del 2 al 8, me parece. Bien, y esos descendientes constituyeron una nueva raza en Urantia, la llamada octava raza. ¿Sí? Bien. Andonitas más las 6 razas Anguic, ¿no? Perdón, los noditas con los andonitas y los razas Anguic. Ahora, ¿quiénes eran los amadonitas? Los amadonitas nos dicen no eran una raza, más bien era un grupo, una hermandad, un vínculo espiritual, ¿no? Amadonita viene de Amadón. Amadón era el compañero de Van, ¿no? Iván era uno de los miembros del séquito que no se rebeló. Es más, Van fue el capitán, la cabeza de los pocos que se mantuvieron fieles, ¿no? Lo que sucedió después de la rebelión es que todos los demás se fueron, por ejemplo, An, Fat también se habían mantenido fieles, pero todos se fueron y el único que se quedó fue Van y Amadón en el planeta. Ellos tuvieron que pasarla de forma muy heroica, ¿no?
y mantenerse y luchar contra todos los problemas y tratar de rescatar a la humanidad de todo este caos, esta confusión. Bien, entonces los amadonitas eran los descendientes de los andonitas, porque Amadón era un andonita escogido para donar su genoma para la elaboración del cuerpo de Van, ¿no? Ahora, no fue una clonación, como les dije esa vez, sino fue un material genético humano para que Van tuviera el aspecto de los andonitas de esa época, de ese entonces. ¿Mm? Y además, Amadón, que fue el donante, es también transformado en su fisiología para que él pueda aprovechar o pueda nutrirse del fruto del árbol de la vida y acompañar a Van durante toda su misión que iba a durar varios decenas de miles de años. O sea, él no iba a envejecer ni iba a morir al igual que Van. Ellos sí mantenían su inmortalidad, pero necesitaban comer del fruto del árbol de la vida, por lo tanto se llevan el árbol. O se llevan, como vamos a ver más adelante, se llevan una especie de núcleo central o una especie de semilla. No lo describen como una semilla, sino era una parte del árbol que ellos podían trasplantar sin llevarse todo el árbol. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen. Y dejan el árbol que estaba en el centro del patio del templo del Padre, que estaba en el centro del jardín, ¿no? Y cuando quieren comerlo, ven que no les hace ningún efecto, ¿no? Bien. A ver, pero ¿qué estábamos diciendo? Entonces, estos descendientes de Amadón son los amadonitas. No hablan de descendientes directos de Van, o sea, no hay vanitas o vandonitas o vaneitas, no sé cómo se llamarían. Parece que Van nunca tuvo descendencia con ningún ser humano, ni tampoco con otros miembros del séquito. Pero Amadón sí, Amadón tuvo descendencia. Entonces, de ahí viene esa nota bíblica que nadie entiende, que cómo los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Bueno, ok. Entonces, como les digo, no me queda claro si Van tuvo descendencia. No lo dicen expresamente en los textos de este documento. Parece que no, ¿no? Entonces, noditas y amadonitas convivían y obviamente eran antagónicos, ¿no? Los noditas venían del grupo rebelde, mientras que los amadonitas eran los que, bueno, querían mantener la misión, la tradición, lo que debió continuar el príncipe. Bien. Entonces este cuadrito es para que recuerden. Y aquí hay otro cuadro interesante. Este es el mundo de los noditas. Bien. Acá está el mar Mediterráneo. Esto es lo que corresponde ahora a Siria. Acá no se ha graficado la isla de Chipre, donde fue el primer jardín. Esta es la Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, y esos ríos son el Éufrates y el Tigris. Bien, entonces la sede de Alamatia que nosotros vemos acá, que es donde estaba el príncipe, no está precisamente en tierra, actualmente está sumergida también, o sea que en este Golfo Pérsico, probablemente por aquí, están las ruinas sumergidas de lo que fue la ciudad del príncipe, Dalmatia. ¿Ok? Entonces de ahí nomás ellos se fueron y poblaron esta tierra al este de la Mesopotamia, y esta era la tierra de Nod, la tierra donde huye Caín, ¿no? Uno de los hijos de Adán y Eva, y que también está en la Biblia, ¿no? Él, después de matar a Abel, huye a la tierra de Nod. Entonces ya había gente ahí. Bueno, y aquí está la península arábica. Esta es una rama del Mar Rojo. Estas son las tierras altas de la India, donde aparecieron las razas Sangik. Bien, este es y aquí tienen una vista panorámica de los continentes donde se extendieron los andonitas. Los primeros andonitas,
que aparecen en esta zona, y así como las razas Anguic se extienden al África, a Europa, al Asia y también a Australia. Y las razas Anguic llegaron más lejos, no solamente llegan al Asia, sino que cruzan el estrecho de Bering y también pueblan Norteamérica, Centro y Sudamérica. ¿Ok? Otra parte ya mezclada con la sangre de Adán y Eva, esa raza se llama la raza andita, que la vamos a ver más a continuación, llegaron a esta zona del sudeste asiático, de Indonesia, y salen desde el Japón, me parece, navegan hasta estas islas polinésicas, de ahí hacen escala en esta isla, creo que es la isla de Pascua, y de ahí llegan a América del Sur. ¿Mm? Entonces se cree que los ancestros de los incas en Perú recibieron esta sangre andita, ¿no? Y pudieron tener la inteligencia y la capacidad para organizar todo un imperio que se extendió por gran parte de América del Sur y Centroamérica también. Muy bien. Seguimos. Ha leído Marlene. Ha leído Mario, perdón. Rubén, ¿podrías leernos estos dos siguientes? ¿Está ahí Rubén todavía? Sí, ahí está. Ok, adelante, Rubén. No se oye tu voz. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Ya. Ya. Dice, existía una enemistad tradicional entre los noditas y los amadonitas. Esta vieja hostilidad afloraba inevitablemente siempre que los descendientes de estos dos grupos intentaban hacer algo en común. Incluso más adelante tuvieron grandes dificultades para trabajar juntos en paz los asuntos del Edén. Poco después de la destrucción de Dalmatia, los seguidores de Nod se dividieron en tres grupos principales. El grupo central permaneció en las inmediaciones de su tierra de origen cerca de la cabecera del Golfo Pérsico. El grupo oriental emigró hacia las tierras altas del Elam, justo al este del valle del Éufrates. El grupo occidental se estableció en las costas sirias del nordeste del Mediterráneo y en el territorio adyacente. Ok, a ver. Vamos a volver al mapita para que ustedes lo vean más claro, ¿no? Acá está. Entonces, hubieron tres grupos entre los seguidores de Nod. El grupo central permaneció cerca de su origen, o sea, por acá, ¿no? Cerca de Dalmatia, ¿no? En la cabecera del Golfo Pérsico. El grupo oriental emigró hacia las tierras altas del Elam, aquí, hacia el este, el valle del Éufrates. Y el grupo occidental se estableció en las costas de Siria, por acá, ¿no? Al noreste del Mediterráneo. Bien. No me queda claro si el grupo occidental de noditas o todos los grupos se habían reproducido abundantemente con las razas Anguic, dejando una descendencia bien capacitada. Bien, pero más adelante nos dicen que los descendientes dalamatianos rebeldes, ¿no? O sea, los noditas, se unieron posteriormente a Van y sus seguidores. Eso lo vamos a leer ahorita. Eh, Octavio, no lee. José Luis, por favor, léenos estos dos últimos párrafos de esta sección. Estos noditas se habían reproducido abundantemente con las razas Sangui y habían dejado una progenie bien capacitada. Algunos descendientes de los dalamatianos rebeldes se unieron posteriormente a Van y sus seguidores leales en las tierras del norte de Mesopotamia. Allí, en las inmediaciones del lago Van y al sur del mar Caspio, los noditas se cruzaron y fusionaron con los amadonitas y figuraron entre los hombres más poderosos de la antigüedad. Antes de la llegada de
Adán y Eva, estos grupos, los noditas y los amadonitas, eran las razas más cultas y avanzadas del planeta. Ok, ya, eso es lo que les quería decir, ¿no? Algunos de los descendientes de estos dalamatianos o noditas rebeldes se unieron posteriormente a Van y sus seguidores leales en las tierras del norte de Mesopotamia, ¿no? O sea, me imagino que se arrepintieron y rectificaron sus rumbos junto a Van, ¿no? Para poderse mezclar y fusionar entre ellos, ¿no? En esa zona, cercano al lago Van, acá he graficado el lago Van, ¿lo ven acá? ¿No? Ya lo oscurecí. Esa zona cercana al lago Van, los noditas rehabilitados se cruzaron con los amadonitas, ¿no? Y estos fueron considerados como los hombres más poderosos de la antigüedad. Pero estamos hablando de una antigüedad no de hace 3.000 o 5.000 años, de hace 40.000 años por lo menos, ¿no? Estas estatuas babilónicas o de mesopotámicas que les he puesto acá el grabado, es no de gente que vivió en esa época, sino de lo que ellos, sus tradiciones hablaban de estos superhombres que habían vivido hacía muchísimos, miles de años antes. Ok. Un paréntesis, voy a abrirle la puerta a Anita Colmenares. Está entrando Anita, vamos a ponerla de lectora también. Hola Anita, bienvenida. Ana María. Ok, seguimos. Entonces, Renato, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Empieza la siguiente sección 2. La planificación del jardín. Durante casi 100 años antes de la inspección de Tabamantia, Van y sus compañeros habían estado predicando desde su sede de ética y cultura mundial, situada en las tierras altas del advenimiento de un hijo de Dios prometido, un elevador racial, un maestro de la verdad y un digno sucesor del traidor Caligastia. La mayoría de los habitantes del mundo de entonces mostraron poco o ningún interés por esas predicciones, pero los que estaban en contacto directo con Van y Amadón tomaron en serio sus enseñanzas y empezaron a planear el recibimiento del hijo prometido. Muy bien. Bien, entonces 100 años antes de la llegada de Tabamantia, Van y Amadón habían predicado el advenimiento de un hijo de Dios, un maestro de la verdad, nos dicen, que sería el sucesor de Caligastia. Claro, pocos lo tomaron en serio y solo sus allegados lo tomaron en serio. Van sabía de la historia de los hijos materiales, pues había vivido en Jerusalén antes de venir a Orantia, y 83 años, dicen, antes de la venida de Adán, empezaron a preparar el jardín. Ok. Anita, bienvenida. Eh, Marlene, ¿nos lees el siguiente, por favor? Hola, te repito. Los dos. Van contó a sus compañeros más cercanos de la historia de los hijos materiales de Jerusalén y todas las cosas que había conocido sobre ellos en los tiempos anteriores a su llegada a Urante. Sabía muy bien que estos hijos adánicos vivían siempre en hogares jardín sencillos, pero encantadores, y les propuso 83 años antes de la llegada de Adán y Eva que se dedicaran a proclamar su advenimiento y a preparar un hogar jardín para recibirlos. En su sede de las tierras altas y en 61 asentamientos muy dispersos, Van y Amadón reclutaron un cuerpo de más de 3.000 trabajadores entusiastas y decididos que se comprometieron en solemne asamblea a preparar la llegada del hijo prometido, o por lo menos esperado. Ok, entonces ellos vivían en las tierras altas de Mesopotamia y desde allí reclutaron a más de 3.000 trabajadores que fueron voluntarios, o sea, parece que no cobraban por su trabajo, eran muy entusiastas, muy decididos y provenían de 61 asentamientos, ¿no?
cercanos, ¿no? Y Van los dividió en compañías, 100 compañías, ¿no? Con un capitán y un adjunto para cada uno. O sea, este Van capitaneó todo porque él sabía que estos hijos materiales debían vivir en un jardín hermoso al modelo de Edentia, por eso se llama Jardín del Edén. Bien, entonces, y aquí en este grabado sumerio ven el que pudo ser un grabado del que pudo ser Van, ¿no? Esto tiene 6.000 años, o sea que esto está basado en la tradición, porque como les digo, esto es tan antiguo como por lo menos 40.000 años antes. ¿M? Y hablan de un dios alado que comía de un fruto que ven acá ustedes y que nunca moría, ni envejecía ni moría. Esa era la tradición. Por lo tanto, es muy probable que esta imagen se refiera a Van. Ok. Mario, nos lees los dos siguientes también. Mario, ¿estás ahí? No sé si ha tenido que salir. Sí, ahí está Mario. Tu micro está cerrado, Mario. Ahí voy. Van dividió a sus voluntarios en 100 compañías con un capitán al frente de cada una y un adjunto que servía en su equipo personal como oficial de enlace. Conservó a Amadón como su propio adjunto. Todas estas comisiones empezaron en serio su trabajo preliminar y el comité de ubicación del jardín salió en busca del lugar ideal. ¿Lo sigo? Sí, por favor. Ahí termina Gracias. este párrafo. Aunque Caligastia y Adaligastia habían sido despojados de casi todo su poder para hacer el mal, hicieron todo lo posible por impedir y obstaculizar la labor de preparar el jardín. Sus perversas maquinaciones fueron contrarrestadas en gran medida por las fieles actividades de casi 10.000 criaturas intermedias leales que trabajaron sin descanso para llevar adelante la empresa. Miren Gracias. ustedes. Gracias, Mario. Por A supuesto, ustedes. Caligastia y Daligastia hicieron todo lo posible para dificultarles la tarea, ¿no? Felizmente contaban con la colaboración de estos seres intermedios leales, porque muchos de los seres intermedios también se plegaron, como recordarán. Sí. Bien. Ok, pasamos a la sección 3. Le tocaría a Rubén. Por favor, Rubén, nos lees estos dos primeros párrafos. 3. El emplazamiento del jardín. Después de buscar durante casi 3 años, el Comité de Educación informó favorablemente sobre los tres posibles emplazamientos. El primero era una isla del Golfo Pérsico. El segundo, el emplazamiento fluvial que fue ocupado posteriormente por el segundo jardín. El tercero, una península larga y estrecha, casi una isla, que sobresalía hacia el oeste desde la costa este del mar Mediterráneo. El comité recomendaba la tercera opción casi por unanimidad. Se eligió este emplazamiento y se dedicaron 2 años a trasladar la sede cultural del mundo, incluyendo el árbol de la vida, a esta península mediterránea. Todos los habitantes de la península, excepto un solo grupo, la desocuparon pacíficamente cuando llegaron Van y sus compañeros. Ok. Entonces, luego de 3 años que estudiaron la zona, encontraron 3 emplazamientos factibles. Primero, una isla en el Golfo Pérsico, ¿no? Ya vimos dónde era el Golfo Pérsico, al sur de donde fue Dalmatia, al sur de la Mesopotamia. El otro era un emplazamiento fluvial que está precisamente en la Mesopotamia y ahí fue el segundo jardín, ¿no? Y la ubicación ideal, la preferida, la que decidieron por ella fue esta península, ¿no? Casi una isla en la costa
este del Mediterráneo que se proyectaba hacia el oeste. Entonces, acá ven ustedes en estas imágenes la isla de Chipre, y en esta zona había una extensión de tierra. O sea, el jardín no estuvo en la isla de Chipre, sino en esta zona que la ven acá más detallada. ¿Ya? Esto se ha hecho por fotografía de satélite y por un rastreo con un sonar. Entonces ven ustedes esta zona como una lengüeta acá. Es muy probable, mejor dicho, ya está casi verificado de que aquí fue el jardín del Edén. Esto está sumergido actualmente. Está sumergido. Y ahora les voy a explicar por qué. Por qué quedó bajo el agua. Gracias, Rubén. Anita, nos lees los dos siguientes, por favor. Esta península mediterránea tenía un clima salubre y una temperatura constante. La estabilidad del tiempo se debía a las montañas que la rodeaban y al hecho de ser prácticamente una isla de un mar interior. Aunque las tierras altas circundantes eran muy lluviosas, era raro que lloviera en el propio Edén. Sin embargo, cada noche subía un vapor procedente de la extensa red de acequias de riego que refrescaba la vegetación del jardín. El litoral de esta masa de tierra estaba muy elevado y el istmo que la comunicaba con el continente tenía solo 43 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. El gran río que regaba el jardín bajaba de las tierras altas de la península y corría hacia el este a través del istmo peninsular hasta el continente, donde atravesaba las tierras bajas de Mesopotamia hasta el mar. Estaba alimentado por 4 afluentes nacidos en las colinas costeras de la península edénica. Esas eran las 4 cabezas del río que salía del Edén, que se confundirían más tarde con los brazos de los ríos que rodeaban el segundo jardín. Ok. Bien, esto es muy interesante. Entonces, luego que se optó por esa península larga y estrecha, este, eh, cuando llegaron los, l- la poca gente que viviría ahí, no sé, no dicen cuántos, simplemente al ver que llegaba gente superior a ellos, simplemente se retiraron pacíficamente, no les hicieron frente, no hicieron problema, ¿no? Pero un pequeño grupo sí se quedó para ayudar a la construcción del jardín. Ahora, nos dicen que el sitio era ideal, que tenía un clima casi perfecto, templado y salubre, no salobre, ¿ah? Bien, esta es una de las cosas de la nueva traducción que critican mucho, ¿no? ¿Por qué han usado, en vez de decir salubre, por qué no dijeron saludable, ¿no? ¿No? En inglés está salubrious, ¿no? Y han querido que la palabra se parezca al del inglés, pero más se entiende si hubieran traducido como saludable, ¿verdad? Bueno. Pero como les digo, estas son cosas menores, no cambia para nada el sentido am, de los textos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, otra cosa interesante que nos dicen acá, que la parte que daba al continente tenía 43 kilómetros de ancho, o sea, no era tampoco muy estrecha. 43 kilómetros son 43 kilómetros. O sea, estamos hablando de toda esta zona. Bien, ok. Y había un río central, nos dicen, grande, el río que drenaba hacia el continente, seguramente se convertía en algún afluente de este Tigris o del Éufrates, ¿no? Y finalmente drenaban en el Golfo Pérsico. Bien, o sea que el agua venía de 4 grandes manantiales o grandes ríos que estaban en las montañas
de esta península. O sea, la península tenía unos bordes altos, un contorno montañoso. Al centro había un gran río, como les digo, que drenaba hacia el continente, hacia el oeste, hacia el este, y en ese valle formado por ese río, ahí estaba el jardín del Edén. ¿Ok? Este, ya, y esos son los 4 ríos que menciona la Biblia. Eh, yo busqué la reseña bíblica. Déjenme ver, creo que la tengo por acá. Un segundito, que olvidé abrir el documento antes. Perdonen, creo que está acá. Ya. Entonces el gran río que regaba el jardín bajaba de las tierras altas y corría hacia el este, al continente. Estaba formado por 4 afluentes que nacían de las colinas costeras, las 4 cabezas, ¿no?, del río que sale del Edén. ¿Por qué nos dicen que los confunden con Mesopotamia? Esto está en el Génesis capítulo 2, del 10 al 14. ¿Sí? ¿Qué dice el Génesis capítulo 2? Dice, enumera 4 ríos en asociación con el jardín del Edén, que es el Pisón, el Gigón, el Chidequel y el Pirat o Firat. El Chidequel correspondería al Tigris y el Firat al Éufrates. Entonces, así la referencia de los ríos Tigris y Éufrates ha llevado a la mayoría de especuladores a situar el Edén en la región de Mesopotamia. O sea, si ustedes buscan cuál es la versión oficial, dónde fue el jardín del Edén, lo ubican aquí, en la zona del Tigris y el Éufrates, ¿no?, por esa reseña bíblica, pero ya estamos viendo, el libro Durante nos está poniendo las cosas en su sitio. Nos dice que no, que esa es una confusión con el segundo jardín. Efectivamente, ahí hubo un jardín, pero no fue el primero. El primero fue en esta península frente a Chipre. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, al mencionarse Tigris y Éufrates, ¿no?, inmediatamente caen en Mesopotamia, que fue la sede del segundo jardín, pero en la Biblia los confunden. De hecho, para las narraciones bíblicas hubo solamente un jardín del Edén y lo ubican ahí. Bien, seguimos. Acá les he puesto, ahora les voy a hablar un poquito de esto, Gobekli Tepe. ¿Han oído hablar ustedes de Gobekli Tepe? Que estaría acá al norte, arriba de la Mesopotamia. Bien, esto es un descubrimiento que se ha hecho recientemente en la Mesopotamia nororiental. Se están haciendo las excavaciones, ahora le han puesto un gran toldo para que la lluvia no lo deteriore. Y la reconstrucción de lo que habría sido este templo sería esto. Es el, digamos, el monumento religioso o el templo religioso más antiguo de la humanidad. Le han puesto una antigüedad de más o menos 10.000 años. ¿Ok? ¿Ustedes ven estos 2 grandes monolitos? Bueno, hay un investigador, lector del libro Durantia, así como el que les decía que hizo la expedición para escanear el fondo marino de la zona esta de Chipre, que dice que estos pueden ser, hasta ahora no hay una explicación oficial para este templo, pero esto él lo considera la tumba de Adán y Eva, las tumbas de Adán y Eva. Ya hablaremos un poco más de esto. Ok, bien. Y aquí está graficado dónde fue el primer jardín y dónde fue el segundo jardín. Acá, esta es la Mesopotamia y esto es Chipre. Pero en este mapa está como era en esa época. Miren, el puente de Gibraltar no era un estrecho, era tierra, ¿ok? Estaba más alto. Y había un puente de Sicilia que unía con África. ¿Mm?
Bien. Ahora vamos a ver en un gráfico, les he traído un videoclip donde han hecho una animación de cómo fue el paso del Océano Atlántico aquí hacia y llenando la cuenca del Mediterráneo, que estaba dividida en dos. Esto estaba cerrado, acá había un lago y acá había otro lago. ¿Ok? Este documento es apasionante, a mí me ha parecido apasionante. Seguimos. Este ha leído Anita, le toca a José Luis. Las dos siguientes, los dos últimos de esta sección. Las montañas que rodeaban el jardín abundaban en metales y piedras preciosas, aunque estos despertaron poco o ningún interés. La idea rectora iba a consistir en glorificar la horticultura y exaltar la agricultura. El lugar elegido para el jardín era probablemente el paraje más hermoso de su género que había en el mundo entero, y el clima era entonces ideal. Ningún otro lugar podría haberse prestado tan perfectamente a convertirse en semejante paraíso de expresión botánica. En este lugar de encuentro se fue reuniendo la flor y la nata de la civilización de Urantia. Más allá de sus confines, el mundo estaba sumido en la oscuridad, la ignorancia y el salvajismo. El Edén era el único punto brillante de Urantia. Era por naturaleza un sueño de belleza y pronto se convirtió en un poema perfecto y exquisito de esplendor paisajístico. Ok, entonces, esas montañas circundantes eran ricas en metales preciosos, en piedras preciosas, pero no le daban mucha importancia a eso. Más le dieron importancia al paisajismo botánico, ¿no? Y no ha habido en Urantia, nos dicen, un lugar más bello, ni antes ni después de la llegada de Adán y Eva, en cuanto a belleza botánica, paisajista, ¿ok? Y ahí vivió, nos dicen, la flor innata de la civilización. Bien. Ah, bueno, desde hace 33.000 años todo eso quedó sumergido, ¿no? Todo yace bajo las aguas del Mediterráneo. Bien, seguimos. Después vamos a hablar más de eso. Ha leído José Luis Renato, por favor, nos lees el primer párrafo de la siguiente sección. El establecimiento del jardín. Cuando los hijos materiales, los elevadores biológicos, empiezan su estancia en un mundo evolutivo, su lugar de residencia se suele llamar muchas veces el jardín del Edén, porque se caracteriza por la belleza floral y la grandiosidad botánica de Edentia, la capital de la constelación. Van, que conocía bien estas costumbres, decidió dedicar toda la península al jardín. Las actividades pastoras y ganaderas se proyectaron para el continente contiguo y los únicos animales que habría en el parque serían las aves y las distintas especies domesticadas. Van ordenó que el Edén fuera un jardín solo y solo lo puedes bajar, y solo un jardín. Nunca se sacrificó ningún animal dentro de su recinto. Toda la carne que comieron los trabajadores del jardín durante los años que duró su construcción se trajo de los rebaños que mantenían en el continente. Bien. Disculpen, estoy abriéndole la puertita a Mayra Moreno. Vamos a agregarla también como lectora. Hola Mayra, ¿estás ahí? Ah, Bienvenida. Emilio, gracias. Te he agregado de lectora, ¿está bien? Sí. Ok. Creo que mientras les Oh, pero explico, vamos poca, a ¿por ver. qué no me sale la cámara? Ah, Sí, no te vemos la carita, pero sabemos que estás ahí. sí, pero qué raro. Es que estoy en otra computadora. A ver, no sé por qué. Bien, entonces en esta sección 4 del establecimiento nos dicen que la denominación Jardín del Edén, ¿no? Viene de o alude a la belleza floral,
a la grandiosidad botánica que hay en Edentia, la capital de la constelación, nuestra constelación Norlandiadec. Iván conocía que los hijos materiales se establecen en jardines de ese tipo y así decidió preparar toda la península para el jardín de Adán y Eva en Urantia. La única fauna del jardín eran aves y animales domesticados. En la zona, en el lado del continente, ahí se criaban las manadas de animales para el consumo humano en el jardín. Y nunca se sacrificaron animales dentro del jardín. El jardín fue solo jardín, ¿ok? Y para el hogar de Adán y Eva. Aquí hay una gráfica artística de lo que pudo haber sido el jardín. Como les decía, esta península estaba rodeada de montañas altas, de las cuales caían 4 ríos que formaban este río central que desaguaba hacia el continente, como un afluente probablemente del Éufrates, ¿no? Y de ahí al Golfo Pérsico. Bien. Entonces aquí se hizo una primera muralla alta y después se hizo una segunda. Ahora vamos a ver qué había entre esas dos murallas, porque había que pensar también en la seguridad del jardín, que no se metieran y no destruyeran la belleza que había ahí. Ok. ¿Se sabe más o menos qué área tenía el jardín? Sí, no nos dicen exactamente el área, pero este explorador que les digo, que se llama Sarmast, ha ubicado exactamente con su exploración submarina toda esa área. ¿Mm? Ha visto las montañas, ha visto el cauce del río central, todo eso está sumergido y está un poco también erosionado por las aguas del Mediterráneo, las corrientes, en fin. Pero se puede distinguir claramente que ahí había una península con esas características que se describen en el documento. ¿Ok? Bien. Am, ¿Leyó Marlene, creo? Sí. Mario, ¿nos lees los dos siguientes? No, me corresponde a mí. Ah, Marlene se toca, sí. Sí, no he leído. Disculpa. Ok. Bueno, en la preparación del jardín solo tomaron parte trabajadores voluntarios. Nunca se emplearon asalariados. Cultivaban el jardín y cuidaban de sus rebaños para sustentarse. Recibían también aportaciones de alimentos de los creyentes cercanos. Y esta gran empresa se llevó a cabo a pesar de las dificultades propias de la confusión que reinaba en el mundo en aquellos tiempos turbulentos. Sin embargo, hubo un momento de gran desilusión cuando Van, al no saber cuánto podrían tardar en llegar el hijo y la hija esperados, propuso capacitar también a la generación más joven en los trabajos de preparación por si la llegada se retrasaba. Esto creó muchos problemas, pues se interpretó como un reconocimiento de falta de fe por parte de Van y provocó muchas deserciones. Pero Van siguió adelante con su plan de preparación y ocupó las plazas de los desertores con voluntarios más jóvenes. Muy bien. Vamos a una parte más interesante. Entonces, hubo un momento de incertidumbre, no venían estos dioses prometidos, ¿no? Estos hijos divinos, y entonces comenzaron a desertar. Pero siempre había gente joven, que se les entrenaba para que siguieran los trabajos del jardín, que demoraron como 80 años antes de que llegaron Adán y Eva. Para Van y Amadón no había problema porque ellos tenían la inmortalidad, ¿no? Con el fruto del árbol de la vida, pero otra gente sí que esperaba que en la extensión de su existencia personal pudiera trabajar, o sea, el fruto de ese trabajo voluntario que hacían, querían verlo recompensado con la vista, con sus propios ojos de estos hijos divinos, ¿no? Entonces, como demoraba tanto y ya veían que estaban muy viejitos o a punto de morir, entonces vino todo ese problema, ¿no? Esa decepción. Ok, ahora sí, Mario, nos lees el siguiente. El hogar. 5. El hogar jardín.
En el centro de la península edénica estaba el precioso templo de piedra del Padre Universal, el santuario sagrado del jardín. En el norte se estableció la sede administrativa. En el sur se construyeron las viviendas para los trabajadores y sus familias. En el oeste se reservó el terreno necesario para las escuelas proyectadas en el programa educativo del Hijo Esperado, mientras que en el este del Edén se construyeron las viviendas destinadas al Hijo Prometido y su descendencia directa. Los planes arquitectónicos del Edén preveían viviendas y tierra abundante para 1 millón de seres humanos. Gracias. Ok. Eh, Esta descripción es lo que se ha graficado acá, ¿no es cierto? Ven ustedes, esta península que tenía montañas en todo su alrededor, la hacía muy segura para alguien que pudiera venir por el mar y tratar de invadirla, ¿no? Había que trepar mucho. Este, y entonces ahí el parque central se construye este hermoso templo para el Padre y en el centro había un patio circular grande donde estaba el árbol de la vida y después más acá las viviendas, al este del Edén iban a ser las viviendas de Adán y Eva y acá esta zona que ven ustedes eran las casas de toda la gente que iba a trabajar ahí y acá unas escuelas. Ustedes ven acá estos recuadros de color azul. Bien. Después vamos a hablar de esta parte de la entrada. Ok. El hogar del jardín. Ok. Seguimos entonces. Rubén, nos lees en el momento de la llegada. En el momento de la llegada de Adán, aunque solo se había terminado la cuarta parte del jardín, había ya miles de kilómetros de acequias de riego y más de 19.000 kilómetros de senderos y caminos pavimentados. Tenía poco más de 5.000 edificios de ladrillo en los diversos sectores y un número casi incontable de árboles y plantas. Todos los conjuntos de edificaciones del parque estaban limitados a un máximo de 7 casas, y aunque las estructuras del jardín eran sencillas, eran muy artísticas. Los caminos y senderos estaban bien construidos y el ajardinamiento era exquisito. Las disposiciones de saneamiento del jardín eran mucho más avanzadas que todo lo que se había intentado hasta entonces en Urantia. El agua de beber del Edén se mantenía potable mediante la observación estricta de regulaciones de saneamiento dirigidas a conservar su pureza. En aquellos primeros tiempos, el incumplimiento de estas normas causaba muchos problemas, pero Van fue inculcando gradualmente a sus compañeros la importancia de no permitir que cayera nada en la reserva de agua del jardín. Ok. Miren, se habían preocupado de que las construcciones fueran pues de ladrillo, que era lo mejor que podía usarse como material de construcción, y también había un sistema de riego y un sistema para los jardines estos, y había un sistema también de desagüe, de alcantarillado para las aguas servidas, ¿m? Que fue muy bien diseñado. Había un buen saneamiento y también se cuidaba mucho el agua potable, ¿ah? Ok. A ver, Anita, léenos este párrafo. Antes de que se instalara el sistema de eliminación de aguas residuales, los edenitas enterraban escrupulosamente todos los residuos y los materiales en descomposición. Los inspectores de Amadón hacían su ronda diaria en busca de posibles causas de enfermedades. Los urantianos no volvieron a ser conscientes de la importancia de la prevención de las enfermedades humanas hasta mucho más tarde, en los siglos XIX y XX. Antes de la caída del régimen adánico,
Se había construido un sistema cubierto de colectores de ladrillo que pasaba por debajo de los muros y vertía sus aguas en el río del Edén, casi 1,5 kilómetros más allá del muro exterior o menor del jardín. Miren ustedes, acá hay una ilustración. Este es un cuadro, ¿no? Obviamente, de la Cloaca Máxima de Roma, por Christopher Wilhelm Eckersberg. Bien, esto fue pintado en 1814. Em, Esto causa admiración, ¿no? Si ustedes van a Roma y ven cómo el sistema del alcantarillado de la ciudad y cómo era el drenaje de los residuos, de las aguas residuales, es admirable, ¿no? Y no se explican cómo, de dónde sacaron ese conocimiento. Ahora estamos viendo. Había gente que había pasado de generación en generación todas estas pautas, ¿no? De saneamiento y que alguien que las conocía las puso en práctica en Roma, en la Roma antigua. Miles de años después de esto del Jardín del Edén, muchos miles de años después. Entonces de ahí viene. No era que el ingenio del arquitecto de ese entonces. Bien. Y después dice, no se volvió a hacer un sistema igual hasta el siglo XIX y XX. Ustedes, bueno, yo una vez llevé cuando hacía maestría un curso de historia de la medicina y bueno, todas las pestes y todas estas cosas eran porque las ciudades no tenían un buen sistema de saneamiento ambiental, no había pues cómo eliminar las excretas de forma segura para que no hubiera contaminación y enfermedad. Bueno, Me toca, tocayo. adelante, a Anita ha leído, le tocaría a Mayra. Ah, sí, sí, ya se integró. Ah, perdonen la tardanza, no me di cuenta No, la no, hora. El No te cambio de preocupes, hora, no fue el cambio de hora, que no no te cambié. preocupes. cambiamos de hora el domingo. Sí, pero no lo cambié en mi reloj. No te preocupes, Ah, léete los dos siguientes que son cortitos. ok. Hacia el momento de la llegada de Adán, la mayoría de las plantas propias de esa región del mundo crecían en el Edén y ya se habían mejorado considerablemente muchas frutas, frutos secos y cereales. Se cultivaron allí por primera vez muchos de los vegetales y cereales modernos, pero muchas variedades de plantas comestibles se perderían más tarde para el mundo. Alrededor del 5% del jardín estaba dedicado al cultivo artificial intensivo. El 15% estaba parcialmente cultivado y el resto se dejó en un estado más o menos natural en espera de la llegada de Adán, pues se consideró preferible terminar el parque según sus ideas. Muy bien. Ya hablamos del saneamiento, que era muy avanzado para la época. Ya hablamos que el agua potable era mantenida pura, permanentemente se iba chequeando eso, se iba testeando. Van mismo se preocupó de instruir a la gente para que el agua no se contaminara. Imagínense todo lo que hubo estamos hablando de hace casi 40.000 años atrás, ¿no? Amadón tenía también inspectores de salubridad que hacían sus rondas diarias y construyeron esos colectores cubiertos de ladrillo, como les digo, se hizo después en Roma, ¿no? Y después nunca más. Por eso les decía, cuando yo estudié la historia de la medicina, las pestes y las epidemias, ¿no? En Inglaterra, en París, en Francia, no había eso. No se habían diseñado sistemas de desagüe de esa calidad, ¿no? Bien, nunca pues volvió estas medidas sanitarias hasta el siglo XIX y XX. Bien, acá nos hablan de la vegetación del jardín que incluía todas las plantas de la región, incluyendo frutas mejoradas y cereales. También hablan de frutos secos, supongo que serían las pasas, ¿no? Las pajas de Corinto, ¿no? Que le gustaban tanto a Jesús. Nos dicen que muchas plantas comestibles se perdieron para siempre. Y después ellos trabajaron una parte
como cultivo artificial, que fue más o menos el 5% del jardín. Después un área de cultivo intensivo, ¿no? El 15% estaba cultivado, el 15%, y el resto se dejó para que Adán, que sabían que él era biólogo, le gustaba mucho pues todo lo que era la agricultura y la horticultura, él tuviera pues un gran campo para desplegar su imaginación y sus conocimientos sobre eso, ¿no? Bien, este, algo más les quería decir que se me está escapando. Se me estaba escapando con respecto a esto de las plantas. Bien, muchas especies de plantas o frutos seguramente se perdieron para siempre. Ok, a ver, seguimos. Bueno, entonces no era verdad que Adán y Eva estaban desnudos como dice en la Biblia. No, 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 llegaron, se les dio un cuerpo porque ellos vinieron por transporte seráfico. El siguiente documento habla de toda la historia de Adán y Eva. La falta de Adán, todo eso. El siguiente documento habla ya de la llegada de Adán y Eva. Estos son los preparativos, cómo prepararon el jardín para Adán y Eva, y el que llevó ahí la batuta fue Van, porque Van había visto cómo eran los jardines de Edén, y había visto que los hijos materiales se ubicaban ahí, ¿no? En jardines, y ahí tenían su descendencia, su familia, que tenía que llegar a 1 millón para que empezaran a mezclarse con las razas humanas. ¿Mm? Bien, sí, Marlene, querías preguntar algo. Pues la ingeniería inca, pues en el Perú también me recuerda mucho eso, ¿o no? Ujú. Los acueductos que yo vi en Perú y las vías, también era como muy parecido, o estoy equivocada. Sí. Ya me has hecho acordar lo que les quería decir. Están hablando de miles de kilómetros de pistas pavimentadas, dicen, ¿no? O sea, era un territorio bastante grande. No, no nos dicen el área total, pero como les digo, esa península tenía por lo menos la mitad de Chipre y Chipre tiene 240 kilómetros de punta a punta. O sea, es una extensión de tierra bastante grande, ¿ah? Bastante grande. No era una peninsulita, no era como donde yo viví cuando era en mi infancia en la punta, Callao, ¿no? En Lima, la punta tenía prácticamente 1 kilómetro, ¿no? Desde la parte del continente hasta la punta a punta, ¿no? Bueno, y cuando corríamos para hacer remo, nos dábamos toda la vuelta a la punta y era más o menos 2000 metros nuestra carrera para calentar. Bueno, esto no era así, esto era pues 100 veces más grande. Esto era muchísimo más grande. Si les digo que solamente la entrada tenía pues 11 kilómetros, bueno, en el lado más estrecho. Ok, entonces era una cosa inmensa. Esto quería destacar esto de que no era una peninsulita, era una cosa bastante grande. Ok, seguimos entonces. Eh, Me toca ahora sí, tocayo. sí, a ver, ya me perdí donde nos habíamos quedado. Así se En la prepara. 5-7 Ahí estamos, ¿no? El faltan, 7 y el 8. faltan estos dos. Sí, Así se preparó el jardín del Edén para recibir al Adán prometido y a su consorte. Este jardín habría hecho honor a un mundo que estuviera bajo una administración perfecta con un control normal. Adán y Eva quedaron muy complacidos con el plan general del Edén, aunque quisieron muchos cambios en el mobiliario de su vivienda personal. Aunque el trabajo del embellecimiento distaba mucho de estar terminado en el momento de la llegada de Adán, el lugar era ya una joya de belleza botánica y durante los primeros días de su estancia en el Edén, todo el jardín tomó nueva forma y adquirió nuevas proporciones de belleza y esplendor. Urantia no ha albergado nunca, ni antes ni después de este tiempo, una muestra tan hermosa y completa de horticultura y agricultura. ok. Entonces hicieron un buen trabajo y cuando llegaron Adán y Eva estuvieron muy complacidos, ¿no? Con todo lo hecho.
Y solo cambiaron el mobiliario de su vivienda, dice, ¿no? Bien, seguimos. Pasamos al árbol de la vida. Sección 6. Como les digo, este documento tiene 7. Este, José Luis, Renato. El árbol de la vida. En el centro del templo del jardín, Van planteó el custodiando el árbol de la vida, cuyas hojas eran para la curación de las naciones y cuyos frutos lo habían sustentado durante tanto tiempo en la tierra. Van sabía bien que cuando aparecieran bajo forma material en Urantia, Adán y Eva dependerían también de este regalo de Dentia para su sustento vital. Miren ustedes, en estas ilustraciones sumerias, ven ustedes a pseudo divinidades, a estos héroes, ¿no? Al lado de un arbusto, ¿no? Acá también. Esta es una estatuilla de bronce. Es grande, que probablemente represente a Adán, con un tocado puntiagudo y con cuernos. Esto es encontrado enterrado en Ur, en la tierra de Ur. Por eso dicen urartiano, no es urantiano, del siglo VIII antes de Cristo. O sea, mucho después de que estos hechos sucedieron, ¿no? Esto ha sido por las tradiciones que se conservaron en la Mesopotamia antigua, ¿no? En los sumerios. Y estos tallados de piedra muestran pues un árbol sagrado. Están todos al lado de un arbusto, algo sagrado. Hace, todo esto tiene 7000 años nomás, o sea, es reciente, relativamente reciente. A ver, nos leen los dos siguientes. Marlene, por favor. Los hijos materiales que están en las capitales de los sistemas no necesitan el árbol de la vida para sustentarse. Solo dependen de este complemento para ser físicamente inmortales cuando son repersonalizados en los planetas. El árbol del conocimiento del bien y del mal puede ser una figura retórica, una designación simbólica que abarca una multitud de experiencias humanas, pero el árbol de la vida no fue un mito, era realidad y existió en Urantia durante mucho tiempo. Cuando los altísimos de Dentia aprobaron el nombramiento de Caligastia como príncipe planetario de Urantia, junto con el de los 100 ciudadanos de Jerusalén como equipo administrativo, enviaron al planeta un arbusto de Dentia por medio de los Melquisedec, y esta planta creció hasta convertirse en el árbol de la vida de Urantia. Esta forma de vida no inteligente es originaria de las esferas sedes de las constelaciones y se encuentra también en los mundos sede de los universos locales y de los superuniversos, así como en las esferas de Abona, pero no en las capitales del sistema, de los sistemas. Bien, esto me pareció muy interesante. Este árbol que fue traído por los Melquisedec, no me queda claro cómo lo trajeron, porque si viene desde Dentia, y es algo material que va a ir a la velocidad de la luz o varias veces a la velocidad de la luz, no sé. Parece que fue una suerte de desmaterialización y rematerialización acá. No explican bien cómo fue que llegó, pero no pudo haber llegado como árbol o como arbusto, ni siquiera como semilla, ni siquiera como semilla, porque a la velocidad en que vendría en el transporte, se habría pues evaporado, ¿no? Eh, bien. Lo cierto es que el árbol llega, o el núcleo del árbol, o sabe Dios qué cosa se materializa del árbol, y a partir de ahí empieza a crecer en el centro del templo del Padre. ¿Ok? Y después nos dicen que las hojas eran para la curación de las naciones. O sea, parece que las hojas las usaban para preparar algunos tipos de medicación, ¿no? O sacaban algún extracto para ser como medicina. Y los frutos eran para justamente activar una serie de energías que mantenían a la persona viva y sin envejecer. ¿Mm? Bien. Era necesario el árbol de la vida no solamente para el séquito de Caligaste, sino también para Adán y Eva, que estando en Jerusalén, o sea, en la capital del sistema, ellos no necesitaban consumirlo porque estaban en otra forma espiritual, pero acá sí.
en los planetas sí necesitaban de el fruto del árbol de la vida. Ahora nos hablan de esa retórica que dice el árbol del conocimiento del bien y el mal, que también está en el Génesis capítulo 2, ¿no? En el tercer versículo, me parece, o el capítulo 2 y 3. Nos dicen que eso es una figura retórica, en realidad no era ningún árbol del bien y del mal, pero el árbol de la vida sí fue real. El árbol de la vida existió, ¿ok? Y creció en este planeta. Fue trasplantado por Van en otro sitio, tomando el núcleo central de ese árbol. El árbol principal se quedó en el patio central del padre, pero cuando quisieron alimentarse de su fruto no les sirvió de nada, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esta superplanta. Ya, ha leído Marlene. Mario, por favor. Gracias. Esta superplanta almacenaba ciertas energías, espacio, que actuaban como antídoto contra los elementos de la existencia animal que producen el envejecimiento. El fruto del árbol de la vida era como una batería de almacenamiento superquímico que al ser comida liberaba liberaba misteriosamente la fuerza del universo que prolongaba la vida. Esta forma de sustento era completamente inútil para los seres evolutivos normales de Urantia, pero de gran utilidad para los 100 miembros materializados del equipo de Caligastia y los 100 andonitas modificados que contribuyeron con su plasma de vida al equipo del príncipe. Los últimos recibieron a cambio un complemento de vida que les permitía utilizar el fruto del árbol de la vida para prolongar indefinidamente una existencia que, sin eso, hubiese sido mortal. Gracias. Ok. Miren, este árbol de la vida es una forma de vida no inteligente. Habíamos leído eso, ¿no? Que es originaria, el árbol es originario de las esferas sede de las constelaciones. O sea, estamos hablando de nuestra constelación de Norlatiadec, o sea, de Edentia, la capital de Norlatiadec. También existe en las capitales de los universos locales, o sea, en Salvington, ¿no? También existe en los superuniversos, o sea, en Ubersa, ¿ya? Y en las esferas de Abona, o sea, en el universo central también está este árbol. Pero no existe en las capitales de los sistemas, o sea, tiene que ser llevado. Y de los sistemas a los planetas. Aquí fue traído, como les decía, por los Melquisedec. ¿Cómo lo trajeron? No explican, no se sabe, ¿no? Tendrían que haberlo desmaterializado y haberlo reconstruido acá. Entonces, aquí es subrayado esto, ¿no? Porque dice que la planta o la superplanta almacena ciertas energías espacio que actúan como antídoto contra los elementos de la existencia animal que producen el envejecimiento. Y el fruto de este árbol era como una batería de almacenamiento superquímico que al ser consumida, que al ser comida, liberaba misteriosamente la fuerza del universo que prolonga la vida. De esa forma está traducido en todas las versiones del libro de Durante. ¿Cómo es eso? Algún día lo sabremos, pero muy interesante. Gracias, Mario. Rubén, por favor, nos lees el siguiente. Sí, quiero dar a colación sobre eso, ¿no? Sin embargo, ahora también existen las plantas, ¿no? Que por medio de la luz del sol, la fotosíntesis, producen energía, ¿no? Al final producen proteína, ¿no? Y también, de hecho, hay varias plantas que tienen antioxidantes también, ¿no? De alguna manera, captan la energía solar, pues, ¿no? El sol no está cerca, pues, ¿no? Imagínate, ¿no? Es algo como un milagro la fotosíntesis ahora. Bueno, a ver, voy a seguir leyendo. A ver. Dice,
Durante el gobierno del príncipe, el árbol estaba plantado en la tierra del patio central y circular del templo del padre. Al estallar la rebelión, Van y sus compañeros lo hicieron crecer de nuevo, a partir de su núcleo, en su campamento provisional. Más tarde lo trasladaron a su refugio de las tierras altas, donde el arbusto de Dentia sirvió a Van y Amadón durante más de 150.000 años. Ya. Entonces, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Van se lo lleva, toma el núcleo para hacerlo crecer, primero en su campamento y luego en el jardín de Adán y Eva, ¿m? Para que ellos se nutrieran de este árbol. A ver, léete el siguiente también, por favor, que es cortito. Ok, dice. Cuando Van y sus compañeros prepararon el jardín para Adán y Eva, trasplantaron el árbol de Dentia al jardín del Edén, donde volvió a crecer en un patio circular central de otro templo del Padre. Adán y Eva comían periódicamente sus frutos para mantener su forma dual de vida física. Excelente, gracias, Rubén. Efectivamente, nosotros nos nutrimos mucho de las plantas, ¿no? Y hay gente que tiene en su código genético la capacidad de vivir solo con plantas. Son los vegetarianos puros o los veganos, ¿no? Otras personas necesitan necesariamente, y esto ya es un hecho médico comprobado, ¿ah? No todos pueden ser vegetarianos puros, ni veganos. Hay gente que lo intenta porque dice, sí, a lo mejor puedo estar, vivir más plenamente y no les va bien. O sea que hay que tener en el genoma la capacidad de poder nutrirse de elementos vegetales nomás, evitando las carnes. ¿M? Y otras personas, de todas maneras, necesitamos comer carne. Ahí me incluyo yo. Bien. Pero ninguno, hasta ahora no se conoce ningún fruto de ningún árbol o ninguna raíz, ni flor, ni hoja que pueda prolongarle la vida a alguien o que pueda evitar el envejecimiento. Ujú. Bien. Anita, nos lees el siguiente, por favor. Cuando los planes del hijo material se desviaron del buen camino, no se permitió a Adán y a su familia llevarse del jardín el núcleo del árbol. Cuando los noditas invadieron el Edén, se les dijo que serían como dioses si comían el fruto del árbol, y encontraron a su gran sorpresa que no estaba custodiado. Comieron su fruto en grandes cantidades durante años, pero no les hizo ningún efecto. Todos eran mortales materiales del mundo y carecían del atributo que actuaba como complemento del fruto del árbol. Enfurecidos por su incapacidad de beneficiarse del árbol de la vida, incendiaron tanto el templo como el árbol con ocasión de una de sus guerras internas. Solo quedó en pie la muralla de piedra hasta que el jardín fue sumergido posteriormente por las aguas. Este fue el segundo templo del Padre que pereció. Y léete el último párrafo. Y ahora toda carne de Urantia debe seguir el curso natural de la vida y la muerte. Adán, Eva, sus hijos y los hijos de sus hijos, junto con sus compañeros, perecieron todos con el paso del tiempo y quedaron así sujetos al plan de ascensión del universo local en el que la resurrección en los mundos, mansión, sigue a la muerte material. Ok. Entonces, ahora todos envejecemos y morimos y vamos a seguir un plan de ascensión, ¿no? Que empieza en los mundos mansión, los satélites o los subsatélites del primer mundo de cultura de transición que se llama el mundo de finalistas. Bien, entonces el árbol lo habían dejado sin custodia en el patio central del templo del Padre, y cuando los noditas lo invadieron, pensaron que serían como dioses, entre comillas, y comían de él, pero no les hizo ningún efecto. Pues para que el fruto hiciera efecto, el organismo de la persona tenía que estar preparada para asimilar ciertos componentes químicos o superquímicos del fruto, para que éste le concediera
la eterna juventud y la inmortalidad, ¿no? Entonces, enfurecidos, incendiaron el templo, incendiaron el árbol, es decir, incendiaron todo, montaron en rabia o, no sé, en desesperación, y solo quedó en pie, dice, la muralla, hasta que todo se sumergió durante la inundación del Atlántico en el Mediterráneo, ¿no? Que vamos a ver más adelante una ilustración o una animación de ese fenómeno, ¿no? Bien, entonces tanto el templo del padre de Dalmatia, cuando se reveló el príncipe, como este del Edén desaparecieron. Dos templos del padre, ¿no? Bajo las aguas. Bien. Y como dicen, pues ahora toda carne en Urantia vive y muere. Vive, envejece y muere. Ok, pasamos a la última sección del documento. Mayra, por favor, no lees este párrafo largo. 7. El destino del Edén. Después de que Adán desalojara el primer jardín, este fue ocupado por una diversidad de noditas, cutitas y suntitas. Más tarde se convirtió en el lugar de residencia de los noditas del norte, que se negaban a cooperar con los adanitas. La península estuvo invadida por estos noditas inferiores durante casi 4.000 años después de la marcha de Adán, hasta que, coincidiendo con violentas erupciones de los volcanes circundantes y con la sumersión del puente terrestre entre Sicilia y África, el suelo oriental del mar Mediterráneo se hundió y arrastró consigo bajo las aguas a toda la península edénica. Al tiempo que se producía esta vasta sumersión, la costa del Mediterráneo oriental se elevó considerablemente. Así terminó la creación natural más bella que ha existido jamás en Urantia. El hundimiento no fue repentino. La península tardó varios cientos de años en sumergirse por completo. Ok. Miren ustedes, este es un mapa de lo que era el Mediterráneo, Europa y el Mediterráneo hace 40.000 años. Como ven ustedes, no había el estrecho de Gibraltar, esto estaba cerrado, ¿no? Había una zona acá de montañas, y acá se formaba un primer lago, y acá un segundo lago, ¿ok? Por este puente de Sicilia que unía la parte sur de Italia con el África. Y en esta zona que ven ustedes, esto es Chipre y la península del Jardín. Y aquí en este mapita ven cómo era esto precisamente y cómo es actualmente. O sea, acá en blanco ya ven ustedes Sicilia, la bota de Italia, las islas de Córcega y Cerdeña y el estrecho de Gibraltar. Y la zona que está en celeste es donde estaba, donde todavía no había inundado el mar Mediterráneo. O sea, es lo que posteriormente se inundó, mejor dicho. Y la inundación no fue violenta, se fue produciendo a lo largo de cientos de años. O sea, se fue llenando, llenando, llenando poco a poco. Ok. Y en ese lapso de tiempo vivieron mucha gente en esa zona del jardín. O sea, después de que desocuparon, que Adán y Eva fueron expulsados, vinieron noditas, cutitas, suntitas, ¿no? Y los noditas del norte, que se negaron a cooperar con los adanitas. Bien, a ver, seguimos. Y obviamente después de que Adán y Eva pierde el principado del planeta, porque cuando él llega lo nombran príncipe, eso lo vamos a ver después, y se retiran los síndicos Melquisedec, que eran 12, después vuelven los síndicos Melquisedec a hacerse cargo del planeta. Ok. Una preguntita, los adanitas eran, o sea, los de Adán, ¿y los otros quiénes Adán, eran? o sea, la raza violeta, que es la novena raza. ¿Ok? Sí, ¿y los otros que eran suditas, cómo eran? Eran tribus, esos eran tribus, eran pueblos. Seguramente mezcla de noditas
con razas Anguic, o sea, razas de color, y también con adanitas, ¿no? ¿Y los noditas de quién vienen? ¿ah? Ese es el nombre nomás, o sea, no viene Los de... noditas vienen de Nod. Nod Ah, era uno de los miembros del príncipe que se plegó a la rebelión, ya. se quedó en el planeta, tuvo descendencia con humanos, ¿no? Y de ahí viene toda esa raza, los noditas. Ok. Vamos a ver en más detalle de eso, en detalle más adelante en el siguiente documento. Ya estamos terminando. Entonces, has leído tú, Anita, ¿verdad? ¿O has leído Mayra? Ya perdí la... Anita leyó. Me toca a mí, toca yo. Entonces, le tocaría, después de Anita, le tocaría a Mayra, antes de ti. Ah, Ya leí, ya yo leí. O has leído Mayra, por eso te digo, sí, José Luis, adelante. ok. No podemos considerar de ningún modo esta desaparición del jardín como una consecuencia del malogro de los planes divinos ni de los errores de Adán y Eva. Consideramos que la sumersión del Edén no fue más que un acontecimiento natural, pero nos parece que el hundimiento del jardín estuvo calculado para coincidir con el momento en que la acumulación de reservas de la raza violeta fuera suficiente para emprender la tarea de rehabilitar a los pueblos del mundo. Sigue. Los Melquisedec aconsejaron a Adán que no iniciara el programa de elevación y mezcla de las razas hasta que su propia familia llegara a 500.000 de miembros. El jardín no se proyectó nunca como morada permanente de los adanitas. Tenía que convertirse en emisarios de una nueva vida para todo el mundo. Tenía que ir a otorgarse desinteresadamente a las necesitadas razas del planeta. Ya, léete el último párrafo, ya no queda nada. Según las instrucciones que le dieron los Melquisedec, Adán tenía que establecer sedes raciales, continentales y divisionales bajo la dirección de sus hijos e hijas directos. Él y Eva debían repartir su tiempo entre las distintas capitales mundiales como asesores y coordinadores del Ministerio Mundial de Elevación Biológica, Avance Intelectual y Rehabilitación Moral, presentado por Solonia, la voz seráfica del jardín. Muy bien. Entonces, la elevación biológica, o sea, la misión de Adán y Eva, ¿no? Era primero tener una descendencia que alcanzara por lo menos 500.000 de hijos, una familia de 500.000 de descendientes de la raza violeta, ¿no? Que es la raza adánica o adanita, ¿no? De acuerdo a lo aconsejado por los Melquisedec. Los adanitas después debían salir del jardín, no, el jardín no iba a ser su residencia permanente, y así otorgarse ellos a las razas del planeta, desinteresadamente. Adán tenía que establecer esas sedes raciales en los continentes y las divisiones de estos continentes, y en cada una de ellas iba a poner bajo la dirección de sus hijos directos. ¿Ok? Y Adán y Eva, ya después de eso, se iban a dedicar a supervisar las capitales mundiales, a asesorar, a coordinar el Ministerio Mundial de Elevación Biológica, Intelectual y Moral. ¿Ok? Bien, hasta ahí este documento. Y ahora vamos a dejar de compartir para mostrarles algo interesante. Les dije que tenía unas animaciones de cómo fue esto del paso del Atlántico hacia el Mediterráneo. Aquí hay mucha gente que ha estudiado esto muy seriamente, ¿ah? Yo les puedo decir que eh, aquí he hecho un resumen porque he estado buscando esto, me parece apasionante. ¿Dónde está esto? Ok, bien. ¿Ustedes han oído hablar de la Atlántida? Bien, esto viene por una obra, un libro que escribió un tal Ignatius Donnelly en el año 1882. Escribió un libro que se llamaba La Atlántida, el mundo antidiluviano, ¿no?
Y en ese libro él concluye que la Atlántica y el Jardín del Edén fueron lo mismo, fueron el mismo territorio. ¿Ok? Posteriormente, en el año 55, sale otro libro de Robert Graves que se llama Los mitos griegos, ¿no? Y ubica la Atlántida en el Mediterráneo cerca del delta del Nilo, ¿no? Y es más, dice que la isla de Paros habría sido la Atlántida, que también correspondería a ese jardín del Edén que habla la Biblia. Ahora, lo último que se ha investigado, y eso es lo que les voy a traer ahora a continuación, es la expedición científica de un explorador norteamericano llamado Robert Sarmast. Él ha publicado un libro, que lo pueden conseguir si quieren por Amazon, ¿no? Sarmast, que se llama El descubrimiento de la Atlántica desde la isla de Chipre. Ese es un libro que publicó en el 2003, pero después ha publicado otro, se los voy a mostrar acá, en donde ya él ha comprobado su teoría de la ubicación exacta del Edén. Bien, acá está es el sur de España y África, y esto es lo que sería, perdón, sí, acá está la isla de Chipre, antes de que se sumergiera y quedara solamente esa punta extraña, y este es el puente de Sicilia, perdón. Vamos a ver en esta animación cómo es que entran las aguas debido a la actividad volcánica, nos dicen. Y esto sería la Atlántida, ¿no? La ubicación de la Atlántida contada por este Ignatius Donnelly. ¿Mm? Bien. Eh, como les digo, el Mediterráneo tenía dos cuencas, y aquí a partir de Gibraltar parece que hay un derrumbe de ese muro que contenía las aguas del Atlántico, ¿no? Y al caer el muro comienza a entrar el océano Atlántico y llena las cuencas del Mediterráneo, ¿no? Se tapa acá el puente de Sicilia, se forman las islas de Córcega y Cerdeña, ¿no? Y el agua sigue avanzando. Esto demoró siglos, ¿ah? No fue una cosa violenta. Acá se dibuja Chipre y queda cubierta la península de lo que fue el Jardín del Edén. En esta otra animación, esto es lo que ha investigado Sarmast, Robert Sarmast. Fíjense, ¿ah? Acá él dibuja la península. La isla de Chipre está más al norte. Esta era la península. Inmensa, varios cientos de kilómetros. Este es el borde montañoso, el río central. Las montañas, ¿ven ustedes? Todo esto está sumergido en estas altas montañas que están metidas en el mar. De aquí bajaban estos ríos, estos 4 ríos que describe la Biblia, y les pone el nombre de Éufrates y Tigris, y no corresponden. ¿Ven ustedes? Aquí estuvo el Edén. Claro, ya no está tan preciso porque se ha erosionado gran parte, pero esta era la península larga y estrecha que se proyectaba hacia el oeste, el jardín del Edén. Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. Ya. Yo les voy a mandar los enlaces a estos videos. Hay un video de YouTube de 1 hora más o menos, en donde el mismo Sarmas cuenta cómo hicieron 2 expediciones, una en el 2006 y la otra en el 2024, en este año, a principios de este año. Y ya con mejor tecnología pudieron ver el relieve del fondo marino y poder verificar todas las referencias que están en este documento sobre el Jardín del Edén. Bien, es muy convincente, y muy interesante. Se los recomiendo. Les voy a mandar la referencia, como les digo, por el chat. Ok, y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Hemos podido terminar el documento, que no es muy largo. Espero terminar el siguiente también en la siguiente sesión del próximo miércoles.
El siguiente documento sí tiene 8 secciones, pero también cortas. Bueno, a todos ustedes, mil gracias por su presencia, por su participación. Gracias. Amigos que Excelentes ilustraciones, José. y Gracias, Buenas. hasta el bendiciones. próximo miércoles. Cariños Hasta a todos y bendiciones. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Adiós, chicos. Chao, hasta luego. Interesante.